Buenos días. En la mañana de hoy les venimos a hablar sobre las sucesiones en la antigua Roma. Mi grupo está conformado por Dagoberto Jiménez, Orozman Soto, Jesús de Ávila, José Estrada, Juan Pastor y mi persona Jordi Sierra. Recordemos que en la antigua Roma el único propietario era el paterfamilias. Era el único heredero, el único propietario de todos los bienes. Así sea que los bienes fueran conseguidos en familia. En consecuencia de esto, todos los bienes eran del pater familia. Eras el único heredero de todas estas bienes y de todas estas obligaciones. La gran interrogante de los romanos era qué iba a pasar con esas propiedades, con esos bienes, con esas obligaciones que tenía el pater familia cuando éste muriera. Es ahí donde son creadas las sucesiones para poder suplir la persona que estaba el pater familia y que una persona fuera heredera de esos bienes, de esas propiedades cuando éste faltara. Es ahí donde son creadas las sucesiones para que esta persona pueda suplir esa falta del paterfamilias. Buenos días. Para concluir el tema de las sucesiones en el derecho, en la antigua Roma puede decir que era un conjunto de normas y principios legales que regulaban la transferencia de bienes y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Tenía mucha importancia y crucial que te determinaba el futuro del gobierno y la estabilidad política. Estas reglas se basaban en la continuidad familiar y la voluntad testamentaria en el orden de parentesco con el fallecido, papel fundamental en la organización social y económica, el cual era clave para conservar el orden y evitar conflictos en las familias, que eran poderosas. También estaba presente la sucesión testamentaria e intestada, ambas con sus propias reglas y en orden de prelación. Con el tiempo la sucesión pasó por varias etapas que permitía a un individuo el destino de sus bienes después de su muerte, teniendo mucha relevancia ya que afectaba a las familias poderosas y a la sociedad en general. Gracias, muy amable. En la antigua Roma, tanto las mujeres como los esclavos se enfrentaban a limitaciones significativas, como decirlo, en lo que respecta a las herencias, esto de las sucesiones en Roma. En cuanto a las mujeres, su estatus legal no era considerablemente inferior al de los hombres. En general, las mujeres no podían heredar propiedades directamente sin ejercer plenamente el control sobre sus bienes. En cambio, en la ley romana consideraba que las mujeres estaban bajo la autoridad de sus padres o tutores masculinos, generalmente sus esposos o parientes muy cercanos. En cuanto una mujer se casaba, sus bienes se transferían automáticamente a su esposo y pasaban de formar parte de su patrimonio. Sin embargo, las mujeres podían recibir un dote que su familia de origen al momento del matrimonio, que podía consistir en bienes, dinero. Este dote se consideraba una propiedad separada y no formaba parte del patrimonio del esposo. En caso de divorcio o muerte del esposo, las mujeres tenían derecho a considerar su dote en lo que respecta a los, ya hablando un poco más de los esclavos, que consideraban una propiedad y no tenían derechos legales sobre los bienes, por lo tanto no podían heredar ni ser designados como herederos. En algunos casos excepcionales, muy excepcionales, los dueños de esclavos podían otorgarles manumisión, o sea, la libertad, y permitirles recibir una parte de su patrimonio como una especie de recompensa o gratitud. Sin embargo, esto dependía completamente de la voluntad del dueño y no era un derecho inherente para los esclavos. En resumen, para terminar, en tanto las mujeres como los esclavos enfrentaban limitaciones en las herencias en la antigua Roma. Las mujeres no podían heredar directamente y estaban bajo la autoridad masculina, mientras que los esclavos eran considerados
Mm, propiedad, bueno, en esta época obviamente eran propiedad, y a menos que fueran manumitidos, o sea, dieran la libertad por parte de sus dueños, estas limitaciones se reflejaban en la estructura social y legal de la época. Y la desigualdad de derechos entre diferentes grupos y personas en la sociedad romana. Bien, gracias. Soy José Felipe Estrada. A continuación les voy a hablar sobre las sucesiones en Roma. En la antigua Roma las sucesiones eran parte fundamental de la organización social y política. De hecho, la sucesión era una práctica bien establecida y se aplicaba a diferentes ámbitos de la vida pública romana. En primer lugar, el derecho sucesorio romano se preocupaba por garantizar la transmisión ordenada de la propiedad. Establecía un conjunto de normas y procedimientos para determinar quiénes eran los herederos legítimos y cómo distribuían los bienes del difunto entre ellos. Esto permitía evitar futuros conflictos y disputas. El sistema de sucesiones romano se regía por la ley de las 12 tablas. El Corpus Iuris Civilis, implementado por Justinianos y otras fuentes jurídicas. Estas leyes establecían los principios y procedimientos para la sucesión, incluyendo la designación de herederos, la distribución de los bienes y la liquidación de las deudas del fallecido. Uno de los principios fundamentales en la sucesión romana era la de la sucesión testamentaria. Los ciudadanos romanos tienen el derecho de redactar un testamento en el cual pudieron designar a sus herederos y establecer las condiciones de la distribución de los bienes. Estos testamentos pueden ser escritos o verbales, aunque en un tiempo fue imponiendo la forma escrita para garantizar su vigencia. Muchas gracias.